Imagina que es el año 1920. Te cortas el dedo pelando una naranja o te pinches con una espina en el jardín. Algo insignificante, ¿verdad? Pues en esa época, ese pequeño descuido podía ser el inicio de una cuenta regresiva. Sin antibióticos, una infección común se convertía rápidamente en sepsis. Los médicos solo podían mirar, poner paños fríos y esperar que tu sistema inmune hiciera un milagro, que casi nunca llegaba. Bienvenidos. Hoy, en Historia de la Medicina, vamos a viajar al campo de batalla microscópico para entender cómo pasamos de la resignación total a las balas mágicas. Prepárate, porque esta es la historia de los antibióticos. Nuestra historia no empieza con un hongo, sino con tintes para ropa. Paul Ehrlich, un científico alemán con una mente obsesiva, tenía una teoría. Si existen tintes que solo pintan ciertas células y dejan otras intactas, debe existir un químico que solo mate bacterias y deje vivo al ser humano. Él llamó a esto Magic Kugel, o la bala mágica. Imagina esto. Ehrlich falló una, dos, 100 veces. Falló 605 veces. Cualquiera de nosotros se habría rendido. Pero en el experimento número 606 nació el Salvarsan. Fue el primer tratamiento real contra la sífilis. No era perfecto, porque tenía arsénico, imagínense, pero probó que la humanidad podía diseñar armas químicas específicas contra la enfermedad. Saltamos a 1928. Alexander Fleming, un bacteriólogo escocés, algo desordenado, regresa a su laboratorio en Londres tras unas vacaciones. Al revisar sus placas de cultivo de estafilococos, nota algo que le vuela la cabeza. Un moho verde llamado Penicillium se había colado por la ventana y alrededor de él había un círculo de muerte. Las bacterias simplemente se habían disuelto. Fleming no gritó Eureka. Lo que dijo fue qué extraño. Identificó que el moho segregaba una sustancia que destruía la pared celular de las bacterias. La llamó penicilina. Pero aquí está el drama. Fleming era un genio observando, pero no era químico. No pudo estabilizarla. Durante 10 años, el descubrimiento más grande de la historia fue solo un párrafo olvidado en una revista médica. Entran en escena Howard Florey y Ernst Chain. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Londres está siendo bombardeada y los soldados mueren por miles, no por las balas, sino por las infecciones de sus heridas. Estos científicos recuperan el papel de Fleming y se encierran en Oxford. Era una carrera contra el tiempo. Chain, un bioquímico brillante, logra purificar la penicilina, pero necesitaban galones de ella. Como no había fábricas en Inglaterra por la guerra, Florey huye a Estados Unidos con el moho escondido en su propia chaqueta para que no se la robaran. Ahí, junto con la industria química, logran producirla en masa. En el día D, la penicilina desembarcó con los soldados, salvando cientos de miles de extremidades y vidas. El milagro era real. Con la penicilina dominando el mundo, la ciencia se volvió ambiciosa. Selman Waksman, un experto en microbios del suelo, pensó: si la penicilina viene de un hongo del aire, ¿qué habrá bajo nuestros pies? Analizó miles de muestras de tierra hasta que encontró la streptomicina. ¿Por qué es importante? Bueno, porque la penicilina no podía tocar a la tuberculosis, el asesino blanco. La streptomicina de Waxman fue el primer misil dirigido que logró vencerla. Fue en este momento cuando Waxman inventó la palabra que hoy todos usamos: antibiótico. Pero cuidado, la historia no tiene un final feliz garantizado. El propio Fleming, al recibir el Nobel en 1945, nos dejó una advertencia que hoy suena a profecía. Llegará un día en que cualquier hombre podrá comprar penicilina en la tienda. Al usarla mal, expondrá a las bacterias a dosis no letales y éstas aprenderán a resistir. Hoy, esas bacterias resistentes son una de las mayores amenazas de la medicina. La historia de los antibióticos nos enseña que la ciencia puede darnos milagros, pero depende de nosotros no desperdiciarlos. Si te apasiona cómo la humanidad ha vencido lo invencible, suscríbete y dale a la campanita. Déjame en los comentarios, ¿conocías a los héroes de Oxford o solo Fleming? Nos vemos en la próxima historia de la medicina. Bye.